a esta tercera y última conferencia del ciclo de la 31ª Semana Cultural. Si con la primera nos despertaron múltiples curiosidades, con la de ayer nos aportaron una cantidad de normas y de pautas muy interesantes, la de hoy no le va a la zaga, porque estamos hablando de un tema, desgraciadamente, de actualidad. Tanto es así que se ha convertido en una lacra. Y muchas veces también porque el maltrato es de forma consciente, pero hay otras que actuamos pensando que lo hacemos de una forma a ver si me sale la palabra, de una forma involuntaria, no voluntaria, efectivamente, porque utilizamos una serie de hábitos, una serie de clichés, una serie de frases que están ahí desde siglos y pensamos que es una forma inocente y quizás esconde un principio de ese maltrato. Por eso está bien tener todo tipo de información, tener todo tipo de maltrato. Muchas veces cuando estas cosas pasan las vemos muy lejanas, pensamos que pasan en sitios muy lejanos, te quedas un poco ahí diciendo que claro, que pena no puede hacer nada y no nos estamos dando cuenta de que quizás también hay un maltrato. La persona que nos va a hablar de ella es una experta, puesto que llevas más de 15 años trabajando con mujeres que han sufrido violencia de género y violencia sexual. Y además de tu formación como psicóloga, has complementado estudios en la Universidad de Comillas y en la UNED sobre lo que es el maltrato y sobre la actuación de ese maltrato. Su actuación como profesional se circunscribe a una gran parte de la zona sur de Madrid. Llevas más de 15 años trabajando en este trabajo y en este tipo de actividades. Yo sé que tú tenías muchas ganas y te hace mucha ilusión dar esta conferencia. Cuando nos pusimos en contacto contigo, manifestaste la ilusión que te hacía, quizás pues porque el vínculo con este pueblo es muy grande y también porque vosotros sois una generación que habéis vivido todas las etapas de lo que ha sido esta Semana Cultural, porque hace nada estabais ahí en la plaza participando como niños, participando en esas actividades infantiles, después lo hiciste como adolescentes y ahora lo estáis haciendo como profesionales. A nosotros nos encanta esto, nos llena de orgullo y por supuesto también quiero reflejar que haya gente que se sienta muy vinculada a su pueblo y que tenga talento y quiera aportarlo para el resto es más que importante. Muchas veces cuando salimos fuera, cuando hablamos de los sitios pequeños, pensamos que aquí no se hace nada interesante y todo lo contrario. Yo pienso que tenemos que sacar pecho, que tenemos que ser muy orgullosos de lo que tenemos, porque el que vosotros, parte de vuestra formación, parte de vuestro trabajo, la expongáis aquí, nos aportéis ese enriquecimiento, es, como te digo, para sentirse muy orgulloso. Yo creo que te encuentres muy a gusto porque estás en tu pueblo, sé que te hace mucha ilusión y te cedo la palabra. Después del baile de sillas, buenas noches a todo el mundo. Agradecer en primer lugar a la Asociación Cultural y Recreativa de La Nava la oportunidad de poder hablar efectivamente en mi pueblo. Aunque no creéis, estoy nerviosa, porque a pesar de los 15 años, como bien decía Paulino, que llevo trabajando en esto y hablando en muchas ocasiones en público, pues hacerlo aquí para mí supone todo un reto, una responsabilidad y bueno, espero que el ratito que vamos a compartir, pues no sé si os podré aportar algo, pero por lo menos el daros efectivamente la visión de lo que para mí es más que mi trabajo, porque forma parte de mi vida. Y con esto pues comenzamos. ¿Qué es eso de la violencia de género? Pues me parece importante decir
qué no es, porque genera mucha confusión y además es un tema que trae debate. Entonces me parecía importante hacer distinción de otros tipos de violencia, ¿no? Para tener muy claro qué sí es violencia de género y qué es otro tipo de violencia, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí os he traído, si no os importa os voy a tutear, porque como estoy aquí entre la juventud, pues si no os importa os tuteo, ¿no? ¿Qué otros tipos de violencia hay más allá de la violencia de género? Pues una violencia colectiva, los conflictos bélicos, las guerras, donde hay dos bandos que se pelean por un territorio, por unos recursos naturales, por poder, por lo que sea, ¿no? Existe la violencia intrafamiliar, que es aquella que se da entre distintos miembros de la familia. Incluye la violencia intrafamiliar, ¿por qué? Porque aquí estarían, por ejemplo, aquellos hombres que sufren maltrato a manos de sus mujeres. Aquí estarían esos hombres. No es violencia de género aquellas mujeres que, aunque sean pocas, agreden a sus mujeres de manera física o de manera psicológica, no se considera violencia de género. A verlas, haylas, como las meigas, pero estarían dentro del concepto de la violencia intrafamiliar, ¿vale? Quería hacer esta distinción. O, por ejemplo, la violencia entre iguales, el desgraciadamente famoso bullying, que también tenemos muy presente en la actualidad, ¿no? Es esa violencia que se ejerce en colegios, en institutos y que está centrada en acosar a un compañero o a una compañera, ¿no? ¿Qué convierte la violencia de género en un problema social? Que era parte del título y era un poco la petición que me hizo la asociación para encuadrar la charla de hoy. Algunas de vosotras, y digo vosotras porque Vanessa os ha repartido a las mujeres unos globos rojos, aquellas que tengáis los globos los podéis inflar. Sé que han entrado más mujeres, ahora o están entrando más mujeres que quizá no tienen los globos. ¿Podríais inflar los globos rojos a aquellas mujeres a las que se os ha dado, por favor? ¿Podéis repartir a las de atrás que han llegado nuevas? ¿Todas tenéis vuestro globito rojo y lo habéis inflado? ¿Podéis subirlo, por favor? ¿Qué convierte la violencia de género en un problema social? Pues que 1 de cada 3 mujeres en el mundo, podéis echar un vistazo, podéis giraros para atrás, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido o sufrirá algún tipo de violencia de género en su vida. ¿Vale? Los globos es un poco un ejemplo visual de que todas las mujeres que estamos aquí, al menos 1 de cada 3, en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar un episodio de violencia de género. Por eso es un problema social, no es algo aislado, no es, como veremos más adelante, falta de control de impulsos por parte del maltratador o enfermedades mentales o algún tipo de alcoholismo, ¿vale? Es un problema social. Como os decía, 1 de cada 3 mujeres sufrirá en algún momento de su vida o ha sufrido algún tipo de episodio de violencia de género y o sexual, no solo a manos de personas desconocidas, sino desgraciadamente en la mayor parte de las ocasiones por parte de su pareja. Y a nivel mundial, este dato me parecía importante resaltarlo, el 38% de los homicidios femeninos que se producen se hacen dentro del entorno conyugal. Es decir, casi el 40% de las mujeres que son asesinadas en el mundo son asesinadas dentro del entorno de su pareja. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Es decir, la violencia de género va mucho más allá de lo que podemos ver desgraciadamente en las noticias cuando las mujeres son asesinadas a manos de sus parejas. De hecho,
Si os imagináis un iceberg, ya sabéis que 3/4 partes de la masa de un iceberg, del hielo y del iceberg, no son visibles, están por debajo del agua. Esa punta del iceberg es tan solo entre el 3 y el 10% de la violencia visible que se ve. Entre el 80 y el 85 restante está por debajo y existe, ¿no? Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2013 titulado Estimaciones mundiales y regionales de violencia contra la mujer, que pone de relieve que la violencia contra la mujer no es un fenómeno aislado, sino que se da en cualquier cultura, en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier nivel cultural, y que por ello se considera un problema de salud pública. Yo soy un poco pesada, pero sí que quiero recalcar que esto no es a un hombre que se le ha ido la cabeza y que en un momento dado agrede a su mujer, es algo estructural. Y de ahí que veamos cuál es la base o el caldo de cultivo o qué es o cómo se gesta la violencia en pareja o la violencia de género. Aproximadamente más de 3/4 partes del aforo que estáis aquí hoy escuchándome sois mujeres. Si cerrarais los ojos y os pusierais, los chicos también, los hombres también, si cerráis los ojos y pensáis cuáles son los mensajes que habéis recibido tanto las mujeres como los hombres desde que somos pequeñitos, para saber efectivamente qué es eso de ser mujer, qué es eso de ser hombre, qué connotaciones tiene lo femenino, qué connotaciones tiene lo masculino. Y aquí también quiero hacer un alto, porque aquí ambos bandos perdemos, tanto las mujeres como los hombres. Tendemos a pensar, o la opinión pública tiende a pensar, que esto de la violencia de género somos 4 locas que vamos contra los hombres y que queremos machacarlos. No. Aquí, desgraciadamente, pierden ambos bandos, las mujeres y los hombres. En esto que se ha entendido como lo femenino y lo masculino es el caldo de cultivo o la base que puede desembocar posteriormente en una relación desigualitaria y por tanto en una relación de maltrato. Como os decía, si nos imaginamos cualquiera de nosotras nuestras vidas, eso de ser mujer ha estado siempre en la demostración de los afectos, en el ser cariñosa, en el ser sensible. Pensar, por ejemplo, cuando se cae un niño varón, ¿qué se le dice? No llores. Lo que va añadido al ser masculino va justo o precisamente en eso, en la represión de los afectos, mientras que a las mujeres se nos fomenta, a los hombres se les coarta. Por ejemplo, se potencia el cuidado y el mantenimiento de las relaciones afectivas. Se nos carga, entre comillas, la responsabilidad de las mujeres de que las relaciones funcionen. Cuando discutimos con nuestra pareja, cuando algo no funciona, no sé si os suena ese sentirse culpable. Se nos carga con la responsabilidad de potenciar y de cuidar esas relaciones afectivas, mientras que a los hombres se les potencia esa competitividad. Por ejemplo, aquí este es uno de los elementos en los que, en mi opinión, pierde el hombre. Cuando se le está fomentando siempre la competitividad, hay problemas de estrés, hay problemas de ansiedad, etc, etc, ¿no? Saber lo que queremos. A las mujeres, puesto que se nos fomenta el cuidado de terceras personas, de nuestros hijos, de nuestros mayores, de nuestro compañero, de etc, 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 en muchas ocasiones nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Nos olvidamos tanto que muchas veces ni siquiera las sabemos. Mientras que a los varones se les fomenta, efectivamente, esa satisfacción de sus propios deseos, de sus hobbies, de su desarrollo profesional, ¿no? ¿Os suena o hablo en chino? La generalidad, hablo de la generalidad, luego habrá casos particulares y si hay opción para el debate después podemos hablar todo lo que queráis, pero la generalidad es que a nosotras, a las mujeres, se nos dirige hacia una actitud de sumisión ante todas. Nosotras tenemos que ser pasivas en todo, no hablo solo para aquellos que estén pensando en la sexualidad, ¿no? Mientras que los hombres siempre adoptan o se les lleva por el camino para que tengan un papel activo.
en sus vidas y en las de la gente que les rodea. Volvemos a lo mismo, las mujeres estamos siempre centradas en lo vincular, en el crear afectos con el otro, con nuestros hijos, con nuestros mayores, con nuestras parejas, mientras que a los varones se les dirige o redirige hacia la toma de decisiones, hacia lo público. Es decir, aunque sí que es cierto que las mujeres hemos accedido de unos años a esta parte mayoritariamente al mercado laboral, estamos accediendo a las esferas públicas, a la política, etc., etc., la generalidad es que las mujeres hemos estado relegadas, entre comillas, al entorno doméstico y los hombres han estado dirigidos o se les ha facilitado la esfera de lo público. Además de esta socialización entre lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre, ¿cómo llegamos a saber qué es lo que tenemos que hacer las mujeres o cómo tenemos que mostrarnos las mujeres y cómo se deben mostrar los hombres y cómo deben responder los hombres? Ese proceso de socialización se lleva a cabo a través de diferentes agentes sociales. Aprendemos a pensar, a sentir y a comportarnos como hombres y mujeres según las normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. ¿Qué agentes socializadores fundamentales podemos encontrar? Por supuesto la familia en los primeros años, pero también la escuela, el grupo de iguales, el lenguaje, los medios de comunicación. En el caso de la familia, pues entiendo que todas las personas que estáis aquí sentadas formáis parte de algún grupo familiar. El cómo se estimula o cómo se castiga a los niños o a las niñas, los libros que se leen en casa o los ejemplos que se dan en casa, los programas de televisión que mayoritariamente se ven, los roles del padre y la madre que desarrollan en casa, es decir, esa famosa corresponsabilidad familiar, ¿no? Es decir, si yo siempre veo que papá es el que cambia el aceite del coche y mamá es la que hace la tortilla de patata, si yo soy un chico y me dice mamá que haga una tortilla de patata, pues a lo mejor le digo que yo soy el que tengo que cambiar el aceite del coche, ¿no? O cuando mamá se dirige a cambiar el aceite del coche, nos echamos las manos a la cabeza diciendo que dónde va mamá cambiando el aceite del coche. Dentro de los medios de comunicación yo quería hacer especial referencia a la publicidad, porque sí que quiero dar un ejemplo positivo y de avance en lo que respecta a la violencia de género y a la igualdad entre mujeres y hombres, pero quizá no tanto. Entonces me parecía importante traeros este ejemplo porque he traído ejemplos de anuncios de prensa, ¿no? Y hemos avanzado muchísimo. Os he traído anuncios de los años 60 aproximadamente. ¿Se ve? Y os he traído ejemplos de anuncios actuales. Años 50, 60, actual. 50, 60, esta madre encantadísima con la lavadora que le han regalado para el Día de la Madre. Ejemplo actual. No sé si se ve, es un coche y pone para la conducción simple o sencilla o algo así, como las mujeres no sabemos conducir. Ejemplo de los años 50, 60. Ejemplo actual. Años 50, 60. Ejemplo actual. Me paro aquí. Este anuncio de Dolce & Gabbana fue denunciado y fue retirado porque no es que fomentara las violaciones múltiples, pero creo que la imagen es bastante descriptiva. 50 actual. Para que veamos que sí, que insisto, las cosas están cambiando, la igualdad poco a poco se están consiguiendo logros, la igualdad es cosa de ambos, hombres y mujeres, insisto, no es solo cosa de mujeres, y claro que se están haciendo logros, pero yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras y es un ejemplo muy claro de que continúa así.
Dentro de ese proceso de socialización y esos agentes socializadores que son los que nos van creando como personas, también hay una socialización diferenciada. Es decir, a las niñas se nos educa para determinadas cosas y a los niños se les educa para determinadas otras. Y esto es un ejemplo muy claro en los juguetes que recibimos cuando llegan los Reyes Magos, ¿no? Claro ejemplo de qué color es la niña y de qué color es el niño. Pero si vamos, voy a intentar que la tecnología no nos fastidie. A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa. El técnico, por favor, que no se nos ve los vídeos. A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. Y después cogemos al mismo bebé, le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niña. El resultado, tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. Desde bebés. Voy a poner
Antes de que la tecnología nos vuelva a fallar, voy a poner un segundo. Les trucs de filles, c'est plutôt rose. El primero que os he puesto de los bebés, yo creo que es muy claro. Al fondo, por si no se ha visto, es un bebé al que le ponen un pelele rosa y no se le dice a los adultos si es niño o niña. Entonces se ve el trato que le dan a ese bebé con el pelele rosa. A ese mismo bebé se le cambia por un pelele azul y nuevamente a los adultos tampoco se les dice qué sexo tiene el bebé, ¿no? Y se ve la distinción de tratamiento que se le da en función del color del trajecito. No solo en el tipo de palabras que se le hace al bebé, sino la forma de mostrar el afecto o tratarlo. En este caso, en este segundo vídeo, es de un catálogo de juguetes, para que veamos, si os fijáis en la diapositiva anterior, todo era azul para el niño, todo era rosa para los niños, y muchas veces, en la inmensa mayoría de las ocasiones, dirigimos hacia a los niños y a las niñas de los juguetes que les compramos. Esto es un experimento que hicieron para crear un catálogo de juguetes. Es sorprendente lo que hacen los peques, ¿eh? Rose plutôt vive, alors que les trucs de garçons, c'est plutôt bleu. Les garçons, ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa, lui, il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot, ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, par exemple, ont des figurines de super-héros. Un château, il est rose, et ben c'est pour les filles. J'aime tous les jeux de garçons et les jeux de filles. ¿Por qué he empezado contando todo esto de la socialización diferenciada, de lo que significa ser hombre y ser mujer? Porque estos estereotipos de género, estos roles asignados, cuando se llevan al extremo, es decir, a más sometimiento a los mandatos de la masculinidad, más posibilidades de ejercer violencia. ¿Por qué? Porque es la forma que tienen de establecer la relación de poder entre hombres y mujeres. Y el caldo de cultivo que, llevado a la radicalidad, puede desembocar en una relación de maltrato es esta asunción de los mandatos de género a ultranza, ¿no? El sexo es la diferencia biológica. Cuando veíamos el bebé del primer vídeo, es un chico porque tiene pene, sería una chica si tuviera vulva. Eso es el sexo. ¿Qué es el género?
la construcción sociocultural, es decir, toda la carga cultural y social que se le da al significado de ser mujer. Es decir, tú te comportas de una determinada manera porque eres una mujer y tú te comportas de otra determinada manera porque eres un hombre, ¿no? Entonces, esa socialización diferenciada según el sexo desemboca en unos roles y estereotipos de género, y eso desemboca en una identidad. Es decir, yo me identifico como mujer, esa identidad de género a su vez puede acabar en una desigualdad de género y por tanto en una relación de violencia. Vamos al segundo factor, y no sé cómo vamos de tiempo, pero agilizo. Es que podría estar aquí semanas y semanas. Vamos al segundo factor que influye para que se pueda dar o para que se dé una relación de violencia dentro de la pareja. El mito del amor romántico. Ay, lo que nos han vendido. Nos han vendido una moto con el amor romántico. No sé si se ve la frase que pone en el dibujo, pone: para acabar con la violencia de género hay que acabar primero con la desigualdad. Siempre que siga existiendo desigualdad entre los géneros, seguirá existiendo la violencia de género. ¿Qué es esto del amor romántico? Pues cuando se nos cuenta cómo van a ser las relaciones adolescentes o adultas de pareja, nos cuentan que el amor todo lo puede, ¿o no? ¿No nos cuentan que el amor todo lo puede? Que los cambios se producen por amor, ¿no? Que se normaliza el conflicto, porque como el amor todo lo puede, se ha armado la de Dios es Cristo en casa, pero como nos queremos, se soluciona. El mito de la compatibilidad entre el amor y el maltrato. Más adelante veremos el papel que juegan los celos, si nos da tiempo. Siempre hemos tendido a pensar, porque así nos lo han vendido dentro de este mito del amor romántico, que si somos celosas o celosos, o si son celosos con nosotras, es porque nos quieren mucho. Y no es cierto. Los celos es un método de control. En ningún caso es una muestra de amor, ¿no? Y por supuesto, dentro del amor, de que el amor todo lo puede, pues que el amor verdadero lo perdona y lo aguanta todo. Y aquí me detengo porque el aguantar todo tiene mucho que ver con el por qué las mujeres que están sufriendo una relación de maltrato no se marchan. Tiene mucho que ver con esto, porque este mito del amor romántico nos lo han contado a todas y a todos. Que el amor verdadero está predestinado. Si yo tengo mi media naranja, ¿qué es eso de la media naranja? Cuando yo pienso en una media naranja, es porque falta la otra media, ¿no? Y la idea que a mí me están lanzando es que yo estoy incompleto, a alguien que me complete. Esa búsqueda del alguien que me complete, se pueden dar situaciones en las que estoy con una persona que, bueno, me maltrata, pero me completa. Yo prefiero decir que soy una naranja completa, que busco a otra naranja completa y que hacemos un zumo estupendo, ¿no? Más que la media. El amor es lo más importante y que requiere entrega total. Y por entrega total es entrega total. Los miembros de una pareja, generalmente las mujeres, y digo generalmente, habrá casos en los que no, pero generalmente las mujeres, cuando tienen una pareja, solo tienen la pareja. Dejan sus hobbies, dejan sus amistades, dejan sus sueños, dejan cosas. Por ese mito de que el amor es lo más importante y que, por supuesto, requiere entrega total. El amor es posesión y exclusividad, que piense de lo que os comentaba de los celos. Pues el mito de los celos como forma de expresión del amor, que es todo lo contrario, es una forma de control. Y aquí sí que entramos en violencia de género. Hasta el momento había dos tipos de explicación de lo que suponía la violencia de género. Un modelo unicausal, es decir, donde se explicaba a través de las características individuales del maltratador y de la mujer maltratada, dando un perfil de la víctima y dando un perfil del agresor. Y hoy en día se ha comprobado por estudios, por estadísticas y por nuestro día a día en el trabajo que el modelo explicativo más realista de la violencia de género es un modelo multicausal. Es un fenómeno muy complejo, cuya base es esto que veníamos hablando de la socialización diferenciada, de los mandatos de género, de una situación patriarcal, y que es
es un tipo de violencia estructural y que por supuesto los cambios se tienen que hacer a nivel estructural, pero que efectivamente influyen factores individuales de la persona, factores del contexto, factores comunitarios y factores sociales. Como os decía, ¿cuál es la realidad? ¿En qué nos estamos moviendo ahora? Pues que efectivamente no existe un perfil de mujer maltratada. Os veíamos antes con los globos rojos, os han tocado los globos rojos al azar, es decir, podría haber una chica más joven, una mujer más mayor, una chica sin estudios, una chica con estudios, con un nivel económico alto o no. Es decir, no hay un perfil de mujer maltratada. Cualquier mujer somos susceptibles de ser víctimas por el simple hecho de ser mujeres y no existe un perfil único de maltratador. Cualquier hombre que se haya educado, y todos se han educado, mido las palabras, no estoy diciendo que todos los hombres sean maltratadores ni que lo sean en potencia. Digo que hay un grupo determinado de hombres que, habiéndose educado en estos modelos de los que estábamos hablando, junto con otros factores individuales que veremos a continuación, pueden desembocar en que sea maltratado. Lo que veíamos, los mandatos de género, lo que significa ser hombre y ser mujer, la historia de violencias previas que hayan tenido tanto la mujer como el hombre, las historias de desarrollo y de apego, los vínculos que hayan tenido en su familia de origen, su historia de salud, la gestión emocional por parte del maltratador y la vivencia que tenga la mujer de lo que significa la violencia en pareja. ¿Qué manifestaciones tiene la violencia de género? Pues la violencia psicológica, que es un acto o conducta de menosprecio, amenaza, humillación, culpabilización. Y ahí os he puesto varios ejemplos: insultos, menosprecios, amenazas, abuso de autoridad, exceso de control, faltas de respeto, etc. Violencia física, esta la identificamos perfectamente. No todas las víctimas identifican su violencia física. Y es llamativo tener a una mujer que está siendo maltratada físicamente delante y minimizar, justificar, decir que el empujón, que la patada, que el puñetazo, que aquello no es violencia física. Pero es todo acto no accidental que provoque o pueda provocar daño físico o dolor o enfermedad a la mujer, pero no solo la agresión como la tenemos en la cabeza, sino la falta de ayuda. Y cuando yo he generado ese daño a la mujer y me marcho a dar una vuelta y dejo a la mujer en esas condiciones, también es considerada violencia física, es decir, la omisión de ayuda. Y por supuesto, pues lo que vemos en las noticias, ¿no? La escalada de esa violencia física, evidentemente puede acabar en asesinato. La violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumir un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. Hablábamos de violencia de género como un problema social, pero puesto que estamos, o lo estoy centrando más en violencia de pareja, la violencia sexual también se da dentro de la pareja. Y es llamativo ver que en la mayor parte de los casos se da dentro de la pareja. Cuando hablamos de estadísticas de violencia sexual, aproximadamente el 85% de las agresiones sexuales se producen en entorno de conocidos. El 85%, es decir, la imagen que tenemos de una violación que sale en las películas en un callejón oscuro y más, tan solo es el 15%. El resto se da en entorno de conocidos. Os había puesto una frase de una paciente contra la violencia sexual. La violencia socioeconómica, el control de los recursos económicos, cuando la mujer no tiene independencia económica y se dedica a trabajar exclusivamente dentro del entorno de pues se ejerce violencia socioeconómica cuando la pareja hace el control de sus hijos. La culpabilización de la mujer por lo que el maltratador considera que es una mala gestión de su dinero. El acceso al mundo laboral, más que el acceso, la prohibición del acceso al mundo laboral, ¿no? Y la manipulación post-separación. Una vez que esa pareja se ha roto, pues el juego que se hace del dinero. ¿Por qué se mantiene la violencia de género? Hablábamos de socialización de género, de lo que significa ser hombre y ser mujer. Hablábamos de los mitos del amor romántico, esa idea de amor que se nos traslada, de que el amor todo lo puede, de que el maltrato se puede dar dentro de la pareja porque como nos queremos se va a solucionar. Hablamos de estrategias del maltratador.
Hablamos de las respuestas que se dan en el caso de las mujeres que sufren el maltrato. Hablamos del ciclo de la violencia y hablamos de los mitos de la violencia. Los menciono porque, si nos da tiempo. ¿Por qué dentro de las manifestaciones de la violencia de género hablamos de una estrategia? Porque la violencia de género no es una falta de control de impulsos, no es algo que se me han cruzado los cables. Implica que hay una intencionalidad por parte del maltratador. La violencia de género tiene dos condiciones fundamentales, y es que es una violencia dirigida exclusivamente hacia la pareja. Si traéis a la memoria noticias que hayáis escuchado de alguna mujer que ha sido asesinada, cuando preguntan al entorno, y digo al entorno a la vecina del quinto, porque tampoco es un entorno muy cercano, el hombre era maravilloso, era un vecino estupendo, bueno, era un trabajador genial, era el que salía siempre a última hora y era el que le recogía a la señora al carrito para subírselo a casa, un vecino estupendo. Claro, porque la violencia es una violencia dirigida exclusivamente hacia su pareja. Y es una violencia instrumental. ¿Qué quiere decir instrumental? Busca algo, busca un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El control de la mujer y el establecimiento del poder por encima de ella. Por eso se habla de estrategia del maltratador y por eso se habla de una intencionalidad. Es decir, no es un señor que de repente se ha tomado 3 copas, llega a casa, se le cruzan los cables y le pega una paliza a su mujer, ¿no? ¿Cuáles son esas estrategias básicas de control que ejerce el maltratador? Pues por un lado los actos violentos. Veíamos antes las manifestaciones como violencia psicológica, como violencia física, como violencia socioeconómica. Entonces, el maltratador establece una estrategia de, pues hoy te pego, mañana no te hablo, pasado te digo que no puedes ir a ver a tu madre, al otro te quito la cartera y no puedes ir a comprar. Es decir, él va estableciendo una estrategia a través de sus actos violentos, con una modulación del tiempo. Y esto es peligroso porque las mujeres que son víctimas tienen una falsa creencia de control dentro de la relación. Creen que si están calladas una semana todo se va a arreglar. Creen que si le preparan el café todas las mañanas, creen que se va a solucionar. Cuando se habla de modulación del tiempo es porque el maltratador no establece un ciclo establecido, si no sería muy fácil o relativamente fácil. Si yo sé que todos los martes me va a tocar la patada de la espinilla, pues ya sé que el martes desaparezco de casa y fuera, ¿no? Sería así de sencillo, pero es que hay un martes que sí, hay un martes que no, hay veces que cambiamos al jueves. Es decir, hay una modulación del tiempo con respecto al maltrato. Y por supuesto el tratamiento físico y emocional. La inmensa mayoría de las mujeres que sufren violencia dentro de sus parejas han sido aisladas social y emocionalmente. No sé si habéis estado cerca de alguna mujer que haya tenido alguna relación violenta y acaban sin amigas, acaban sin tener contacto con sus familias y tienen a su único referente el maltratador. Es de ahí otro elemento para que se mantengan dentro de la relación violenta. ¿Cuáles son los objetivos de esas estrategias de control con respecto a la mujer, a la superviviente? Pues generar 3 emociones fundamentalmente: el miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo, pues evidentemente a dirigir o a paralizar a la víctima. La culpa es una manera muy cruel de mantener atada a la víctima al maltratador, porque si yo me siento culpable y creo que es que he hecho algo mal, me voy a mantener ahí para poder cambiarlo. Las mujeres maltratadas llegan a un punto dentro de esa relación violenta que creen que hacen las cosas mal y que por eso se merecen el castigo del maltratador. Pues fijaros qué cruel es el sentir culpa. Porque cuando yo me siento culpable, claro, me voy a mantener aquí para poder solucionar lo que he hecho mal, que a veces ni lo sé, pero sé que lo he hecho mal. Y la vergüenza. ¿Qué favorece la aparición de la vergüenza? Pues ese retraimiento social de la víctima y la ocultación de su situación. Millones y millones y millones de denuncias que se retiran no porque sean denuncias falsas, se retiran precisamente por la vergüenza. ¿Qué supone decir que tu marido te pega? ¿Qué generan esas 3 emociones? El bloqueo en la víctima, el mantenimiento de la relación y el aislamiento de esa víctima. ¿Cuál es una estrategia de control que establecen los maltratadores dentro de esas relaciones
violentas. La dinámica de la tela de araña. Y a mí me gusta contarlas en terapia a las mujeres porque me parece que es un ejemplo muy clarificador. Si vosotras os imagináis como hormiguitas que caen en una tela de araña, al principio tú te puedes mover. Esa hormiguita se puede mover. Si yo intento moverme hacia un lado de una manera más brusca, ¿qué le pasa a esa hormiguita? Que se queda pegada. ¿Qué le pasa a esa hormiguita que intenta girarse hacia el otro lado? Que se queda más pegada todavía. ¿Lo veis? Es decir, es como cuando una araña teje su telaraña y no lo ves con claridad. Esa mujer que está cayendo en una relación de violencia no está siendo consciente de que está efectivamente en esa relación de violencia. La habituación. ¿Por qué las mujeres que sufren violencia de género se mantienen en la relación? Yo también trabajo eso mucho con las mujeres en terapia y les pregunto, os pregunto, si vosotras según salís de la Casa de la Cultura, la primera persona que se cruza con vosotros en la calle os pega una patada, ¿qué hacéis? De alguna manera respondéis, ¿no? Devolvérsela, insultarle, lo que sea, pero de alguna manera respondéis, porque salís, nadie os ha hecho nada y de repente llega una persona y os pega una patada. ¿Por qué las mujeres se mantienen en las relaciones de violencia de género? ¿Conocéis la metáfora de la rana? Cuando vosotros intentéis meter a una rana en un recipiente con agua a 60 grados, la rana va a saltar, esta se quema, ¿no? Pero si la metéis en el recipiente con 20 graditos y está calentita, que a gustito, y progresivamente vais aumentando la temperatura de ese caldero, la rana va entrando como en un estado de sopor, de no puedo reaccionar, no puedo moverme, no puedo saltar. ¿Cuál es la consecuencia final? Que muere achicharrada. Previo al fallecimiento de la pobre rana es que se queda sin capacidad de reacción y ahí tenéis una mujer víctima de violencia de género. Se queda sin capacidad de reacción porque el proceso ha sido de habituación. Además de habituación, de indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida cuando hablamos en psicología? Pues ese concepto de bajar los brazos y creer que ya no puedo hacer nada. Pues esto es lo que me ha tocado, pues no puedo dar respuesta. La frustración, aparece la incompetencia, aparece la depresión y sobre todo aparece la pasividad. La famosa culpa de la que hablábamos, yo me siento culpable porque no soy capaz de cumplir ese mandato de género que me han dicho, el mandato del amor, que es que yo soy responsable de que mi relación funcione. Pues si soy responsable de que mi relación funcione, yo tengo que estar intentando buscar el cambio en mi pareja. La mujer considera que ella es la responsable del maltrato que recibe. Y por último, creo que es lo último ya, ¿por qué las mujeres se mantienen dentro de una relación violenta? Por eso que denominamos ciclo de la violencia. Os pongo el mismo ejemplo que os decía. Si vosotras ahora salís de la Casa de la Cultura y la primera persona que pasa por la calle os pega una patada, reaccionáis. ¿Qué es lo que ocurre o cómo se gestiona una relación violenta cuando se está viviendo dentro? Hay una primera fase de acumulación de tensión, donde la mujer está viendo que su pareja se empieza a poner nervioso y entonces empezamos a pensar que es que pues está muy estresado por el trabajo, es que su familia le ha dicho no sé qué, pero nosotras empezamos a notar esa acumulación de tensión que se está dando en un momento dado o en cualquier día de la semana, ¿no? Después de esa fase de acumulación de tensión pasaríamos a la explosión o a la agresión, y por explosión o agresión vale cualquier cosa, vale el insulto, vale el silencio, ahora me tiro 3 días sin hablar y no te digo por qué, y pues vale la agresión física. Cualquier tipo de situación de agresión entraría dentro de esa segunda fase de explosión violenta. Claro, si solo tuviéramos estas 2 fases dentro del ciclo, también sería relativamente sencillo que una mujer pudiera romper esa relación violenta con cierta facilidad. Pero es que hay una tercera fase que es la más bonita, que es la luna de miel, que es la que cierra el círculo
vínculo y es la que hace que la mujer se mantenga dentro de esa relación violenta. ¿Qué ocurre en esa luna de miel? Perdóname, no lo voy a volver a hacer, llega a casa con un ramo de flores, no sé lo que me ha pasado, es que tengo mucho trabajo, estoy muy estresado, Esta luna de miel desemboca en ese perdón, desemboca en esa reconciliación y desemboca en una aparente calma. Y digo aparente calma porque el ciclo se repite. Y se repite, y se repite, y se repite. Y en esta fase de luna de miel volvemos a sacar a la palestra esos mandatos de género, porque claro, si me he pedido perdón es que va a cambiar. Esta ha sido la última y va a cambiar seguro. Entonces yo me tengo que hacer cargo de que efectivamente cambie. Entonces, pues me voy a volver más callada, o voy a dejar de salir con mis amigas a tomar el café, o voy a dejar de ponerme esa ropa que le pone tan nervioso, o etc, etc, etc. Entonces, sobre todo, esta fase de luna de miel es un factor más de mantenimiento dentro de una relación violenta. Es cíclico, el refuerzo es intermitente y hay una ambivalencia esperanzada de cambio. Yo me voy a mantener aquí porque, bueno, esto es una mala racha y ya está. Y por último, ahora sí, los mitos que se dan dentro de la violencia de pareja. ¿Qué mitos hay sobre la mujer? Pues que son enfermas mentales, que alguna limitación intelectual tiene que tener, porque si no, no es normal. Yo que lo veo desde fuera digo, hija, no sé qué haces ahí, deberías marcharte hace ya mucho tiempo. Se lo merecen. Pueden irse cuando quieran. Esto se escucha así. El pueden irse cuando quieran, o es que son masocas, están ahí porque les va la marcha. Lo de les va la marcha también se escucha infinidad de veces. O porque mienten, ¿no? Se lo están inventando, algo buscan y por eso lo están diciendo, ¿no? ¿Qué mitos hay acerca del agresor? Pues también que son enfermos mentales, también que tienen un problema de adicciones, también que tienen un instinto sexual incontrolable o falta de control de impulsos en general. La posibilidad de cambio, y aquí también hago hincapié, esto sí que es opinión personal mía, no cambian. No cambian. Habrá compañeros que trabajan en prisiones, por ejemplo, y que hay programas para rehabilitación, pero esa palabra mi opinión personal es que no cambia, pero insisto, es mi opinión personal. Sobre la relación, pues que son peleas, ¿no? Discusiones de pareja. Algo importante dentro de una relación de violencia de género es que es desigualitaria. Es decir, el hombre se sitúa muy por encima de la mujer. Entonces no se puede considerar pelea, ni discusión, ni conflicto. Porque en una discusión las dos personas están al mismo nivel. En una relación de violencia de género no. Y que se da solo en clases bajas, no es cierto. Es decir, una relación de violencia de género se da en cualquier estrato sociocultural. Creo que con esto se habla ya. Podemos pasar al turno de preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Está muy claro todo. Bueno, pues entonces damos por concluida la conferencia y queremos dar un recuerdo de este día para que cada vez que lo veas te acuerdes de nosotros. Insisto, se puede preguntar. ¿Puedo seguir hablando? O puede seguir hablando, ¿eh?